en este tema. Es una cápsula que trae una secuencia. Como si se recuerdan, la anterior fue, vamos a ver si se recuerdan, adulterio. ¿Por qué les digo que les pregunto? Porque las dos, con lo que vamos a hablar ahora, van de la mano. Como dijo, son hermanitos. Solo que uno es previo a una situación y la otra que ahorita también la vamos a explicar. Entonces, el tema que me ha tocado es fornicación. Así es que me gustaría que cada uno de ustedes busque en 1 Corintios 6:18. Cuando lo tengan me dan un amén para darle lectura. La palabra del Señor se lee así de esta manera: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjese lo que dice: el que fornica con su propio cuerpo peca. Yo sé que a veces nosotros, les voy a dar un ejemplo de un animal que se habla en la Biblia mucho, pero también lo podemos aplicar a este sentido acá, y les voy a dar la simbología. Ustedes conocen al caballo. La simbología, bueno, en la Biblia tiene muchos significados, porque en el Apocalipsis habla de mucho del caballo, pero ese era el lenguaje que los escritores tenían en ese momento. Pero lo que les quiero decir yo es esto: ustedes ven el caballo cuando nace, se ve bien bonito el caballo, ¿verdad? Cuando va creciendo se va poniendo más bonito, y cuando llega a una edad, ¿qué es lo que sucede con ese caballo? Tiene una fuerza, no solo eso, él es libre, él corre para donde sea. Su misma fuerza le da la libertad a correr. Y no solamente eso, tiene mucha energía, ¿verdad? Entonces, pero hay una cosa: a algún momento este caballo, por muy bello que sea, alguien tiene que detener sus impulsos. ¿Y quién es el que lo hace? Es el jinete. Entonces, esos impulsos del animal son naturales, es lo que es. Tiene fuerza, libertad y energía. Ahora haré una comparación. Se dan cuenta que lo que vamos a hablar ahora, la fornicación, más que todo en la Biblia lo vamos a ver en dos temas. Es más dirigido a los jóvenes antes de casarse, pero a la misma vez la Biblia nos deja saber en la idolatría. O sea, la fornicación trae las dos terminologías cuando lo estudiamos en la Biblia. Entonces, ¿por qué les traje este ejemplo del caballo? Y los jóvenes, que nos va a tocar hablar un poquito de los jóvenes, pero no necesariamente va a ser específicamente los jóvenes, porque en realidad la Biblia habla mucho del joven, pero es la persona no casada. Entonces, si se dan cuenta, el joven tiene una fuerza, no se cansa, tiene una energía. Luego, tendemos a sentir la libertad. Oh, dice, me dicen esto, yo no lo creo, ¿verdad? Yo sé lo que estoy haciendo, soy libre de hacerlo. Es aquí cuando hablé del ejemplo del jinete. Acá, por eso los jóvenes tienen una ventaja, que acá no hay un jinete, pero está la palabra que los guía para hacer lo correcto.
Entonces, vamos a hablar un poquito ya, vamos a entrar un poquito más adentro lo que es las terminologías y las definiciones de la fornicación. Ahora, en muchos de los casos omitiré las palabras más específicas para ser un poquito más coherente con las personas de menor de edad. Entonces, esto sobre qué es lo que significa, vamos a dar dos conceptos, como dije al principio. Lo que hablaremos hoy será dos conceptos que cómo nos relata la Biblia acerca de la fornicación. Uno de ellos es el acto antes del matrimonio. Esto se enfoca más que todo en las personas solteras y jóvenes, porque para el adulto, la mayoría de los casos, ya está casado. Y a este acto también se le puede llamar adulterio, que fue el tema anterior. Este término también es asimilado con la prostitución en el antiguo tiempo, en el griego. La terminología así se utilizaba. La fornicación era para las personas que iban a un lugar e iban a hacer sus necesidades o lo que tenían que hacer. Entonces la terminología comienza de ahí. Pero después en la Biblia también nos registra en Génesis 38, 13 al 24, que habla de Judá y Tamar. No sé si algunas han escuchado de ello, pero creo que aquí es el momento cuando empieza a hablar de la fornicación. Cuando queda embarazada y fue acusada por estar con el suegro. También lo podemos ver en Deuteronomios 23, 17, 18. Ahí sí habla de la ramera, pero ¿por qué lo dice? Esto lo habla sobre o para el pueblo de Israel y los gentiles, sobre todo, más que todo, para la idolatría. Esto lo vamos a ver en el Antiguo Testamento mucho y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la fornicación referente a la idolatría. Ahora, definamos en sí qué es la fornicación. La fornicación es todo tipo de relación fuera del matrimonio. En general, es un acto de toda relación sexual ilícita. Se denomina fornicación. Según el diccionario que todos conocemos, la lengua española, es tener ayuntamiento carnal fuera del matrimonio. Ok, la fornicación, en cuanto ocurre, es cuando ocurre el intercambio íntimo entre dos personas que no están casadas. A esto se le llama fornicación fuera del matrimonio. Ahora, el significado bíblicamente, vamos a ver ahora lo que es bíblicamente, qué es lo que nos habla referente de esto. Bíblicamente, la fornicación es una decisión voluntaria y abierta entre un hombre y una mujer a mantener una vida, ¿me entenderán?, sin previo permiso. Este acto es una rebeldía a la ley de Dios. Ahora, el aparamiento, estoy omitiendo una palabra y la estoy sustituyendo por otra, es permitido por Dios. Lo es permitido. Pero ¿cuándo es permitido? Es permitido dentro del matrimonio. Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque muchos estudios y en la Biblia misma nos relata que dice, se enfoca a las personas jóvenes en el noviazgo. Se enfoca mucho. Muchos jóvenes que están en la etapa de conocerse en el noviazgo cayeron en fornicación antes de llegar al altar. Esto sucede mucho. Lo podemos ver. Mucho. Y al final, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias? Muchas veces emocionales, muchas veces enfermedades y lo peor de todo, espirituales. Porque ¿qué es lo que dijo
al principio de la lectura bíblica, que es un daño a su cuerpo. Y si usted daña a su cuerpo, está dañando parte de su vida espiritual con Dios. Esto termina en un alejamiento, esa conexión que hay entre el ser humano y Dios, porque habiendo pecado en el cuerpo, Dios no puede estar ahí. La presencia de Él no puede estar ahí. Y ahora, usted dirá, una vez más, ¿qué es la fornicación en la Biblia? Ya les di un ejemplo, pero a la misma vez es rebelarse a los principios morales establecidos por Dios. Dios diseñó nuestro cuerpo sexualmente, claro, lo podemos ver hasta en los animalitos, pero practicarlos dentro de los límites establecidos por Dios. Eso es lo importante. ¿Y estos, cuáles son los límites establecidos por Dios? El matrimonio. Hacer lo contrario, es decir, fornicar, es rebelarse a los principios morales establecidos por Dios. Lo podemos ver en Corintios, creo que es 1 Corintios 6:13. Ahora, como les dije al principio, la palabra fornicación trae dos significados en la Biblia. Es bien poco cuando se habla de la idolatría, pero si ustedes buscan la palabra y empiezan a leer versículo por versículo, van a encontrar mucho en el Nuevo Testamento la fornicación referente a la idolatría. Esto hablaba cuando el pueblo de Israel adoraba a otros dioses. Y si ustedes tienen memoria, y creo que muchos lo sabemos, cuando Moisés bajó, que recibió las tablas, ¿qué es lo primero que sucedió? Empezaron la idolatría. Entonces, de la misma vez, hay muchos versículos más, como en Colosenses 3, 5 al 6, y dice así: haced morir pues lo terrenal a vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Se dan cuenta lo que habla? Y este es solo un versículo, pero hay muchos más que hablan sobre la idolatría. Pero ahora vamos a lo que es a la decisión propia. Porque recuérdese que para esto todo uno tiene una decisión propia. En Marcos 7:21 dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Qué dice? Del corazón de los hombres. En Mateo 15:19 lo vuelve a confirmar una vez más, y si lo lee también dice del corazón. Ahora, recuérdese, todo esto, una acción es una decisión propia. Nosotros, como la naturaleza humana, desde el principio de la creación, tendemos a culpar a terceros. ¿Se recuerdan a Adán y a Eva? Cuando Eva fue tentada, y luego convenció Eva a Adán. Cuando Dios les pregunta, ¿qué hicieron? Le preguntó a cada uno. Eva le echó la culpa a la serpiente. Adán le echó la culpa a la mujer. Entonces nosotros tendemos a culpar a terceros. Es la naturaleza. La naturaleza. El cual no asumimos nuestras propias responsabilidades de un acto. Es ahí que hay que tener cuidado, porque hay que asumir nuestras propias responsabilidades. Tenemos que aprender eso, a ser responsables por nuestros actos. Ahora usted dirá, ¿y cómo lo hago? El joven que está en esta congregación tiene una gran ventaja, y se lo puedo decir por qué.
porque ustedes aquí están recibiendo enseñanza, guianza, consejos, y es de aquel que escucha y guarda y los pone en práctica. A diferencia de aquellos que están fuera de la iglesia, que ellos no escuchan los consejos, nadie les da consejos, nadie les dice nada, excepto vamos a hablar esto ahorita con lo que está más fuerte en el mundo actual, las redes sociales, esas influencias que tienen, ese borbandeo. Muchas veces los padres no les gusta hablar de nada con sus hijos, el cual es un grave error. Pero ¿por qué dije que aquí los jóvenes sí tienen una ventaja? Si el joven tiene la confianza y se dirige a sus líderes, se dirige a su pastor y le dice: pastor, ayúdeme con esta situación, me está pasando esto, tiene a quién acudir y no va a tener un mal consejo. Entonces, las redes sociales sé que es fuerte, muy fuerte. La televisión, años atrás, 10 años atrás, podría decir yo, lo más fuerte era la televisión. Ahora ha cambiado. Ahora son las redes sociales. No ir tan lejos. Vea los Instagrams. ¿Cómo está? Vea los Twitters. YouTube, de la manera que usted busca, también es parte, influye mucho. ¿Verdad? Pero al final de todo, usted puede ver todo eso. Pero ¿quién toma la decisión? ¿Quién toma la decisión? Es uno mismo. Es una decisión, como dice el pastor, personal. Ahora digamos, ¿qué hacemos cuando lleguen esos pensamientos? La Biblia dice pensamientos malos. O el momento de la fornicación. ¿Y cómo le vamos a demostrar a Jehová que tenemos esa fortaleza? Hay dos cosas aquí: cómo lidiamos con esos deseos, cómo demostramos a Jehová, más que todo para el cristiano joven que está en la iglesia, cómo le demostramos. Pero usted sabe que Jehová nos conoce mucho mejor que a nosotros mismos. Él es nuestro creador. Él sabe qué sentimos, qué vamos a decir, qué vamos a actuar, qué es lo que haremos. Él lo conoce. Entonces, como mismo Jehová tiene piedad con nosotros, nos dice así: con buenas razones nos pide, amortigüen, por tanto, los miembros de su cuerpo en cuanto a la fornicación, inmundicia, apetito sexual, deseo perjudicial y codicia, es idolatría. Lo dice también mismo ahí en Colosenses 3:5. Ahora, ciertamente les puedo decir esto también: no es fácil alcanzar ese grado de control. Claro que no. Vamos a poner el ejemplo del caballo otra vez. El caballo se siente libre. Es la naturaleza. Está libre. Pero ¿cómo lo vamos a alcanzar? Esa es la pregunta. Entonces, podemos, porque nuestro Padre es paciente con nosotros y amoroso, y Él siempre nos va a ayudar. Siempre, siempre. Por eso que cada vez que cuando lleguen esos malos pensamientos o deseos, acordémonos de nuestro Padre Celestial, rogándole que nos dé poder, más allá de lo normal, porque por sí nosotros mismos no vamos a poder hacerlo. Y esforzarnos para desviar nuestros pensamientos hacia otros asuntos. Porque por nuestra propia voluntad no lo vamos a lograr. Y ese es el punto que le estaba diciendo al principio. Hay que reconocer que nosotros mismos no vamos a poder hacerlo solos. Porque recordad, como mientras estemos en este cuerpo terrenal,
no podemos alcanzar la voluntad de Dios excepto cuando le pedimos, le adoramos, oramos, pedimos consejos y guardamos esos consejos y los ponemos en acción. De lo contrario, por voluntad propia, no vamos a alcanzar eso. El apóstol Pablo, en lo que les voy a leer en Romanos 7:15, habla referente a la ley, pero voy a hablar un poquito de esos versículos porque lo vamos a aplicar a lo que estamos enseñando ahora. En Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. El 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es mi carne. No mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí. Porque el querer hacer bien está en mí, pero no en el hacerlo. Aquí está demostrando otra vez, él siempre quiere hacer el bien, pero la carne le dice que no. ¿Por qué no lo hago? El bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice. Y si lo hago, lo que no quiero, yo lo hago yo. Ya lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea que aquí lo podemos ver la influencia que tiene interna la carne con lo espiritual. En este caso, el apóstol Pablo está hablando de las dos diferencias, la lucha que tiene espiritual entre la carne y el deseo de él mismo. Que por sí, él dice, por carnal que soy, no puedo hacer el bien, sino me forza, básicamente, el pensamiento me guía a hacer lo que no debo. Entonces, ese es el aspecto natural del ser humano. Ahora, como esto es una cápsula, básicamente no vamos a hablar mucho. Yo creo que fue, como dijo alguien, un hermano por ahí, va a ser mini cápsula. Entonces, ahora, como les dije al principio, estas fuerzas sí se pueden dominar, pero hay que estar dentro de una congregación, hay que tener una conexión, hay que estar bien. Sé que la lucha afuera es demasiado dura y cualquiera, créanlo o no, ha caído o va a caer por su voluntad misma, pero acá, estando acá, escuchando las enseñanzas, viniendo a la iglesia, poniendo atención a los consejos, le va a ayudar un poquito a frenar. Entonces, como les dije al principio del caballo, el caballo necesita el jinete para el freno de su libertad. Entonces, la iglesia no quiere decir que es un jinete que va a venir y le va a jalar la cuerda y lo va a frenar. No, lo que hace la iglesia es un consejo sano, un consejo puro, porque de las malas acciones hay consecuencias. Esas consecuencias muchas veces son terribles. Muchas de esas consecuencias, si ustedes se recuerdan, en los años 80, la liberación sexual, ¿a qué atendía en esos tiempos? ¿Qué enfermedad traía? El VIH. ¿Por qué? Por la liberación, el libertinaje. Pero ¿qué pasaba? La misma persona, conociendo y sabiendo muchas veces que estaba expuesto, aún así lo hacía. Entonces, ahora es muy diferente el mundo. Se han multiplicado las enfermedades, pero al final, como dije, es uno mismo el responsable de las acciones que hace. Entonces, acá hay que tomar consejos y la persona joven busca a su líder, a su pastor, porque aquí nunca se le va a dar un mal consejo. Entonces, el enfoque de fue los jóvenes, pero no en realidad quiere decir que los jóvenes
sea el punto específico, porque acá lo habla que es toda persona no casada. Pero el enfoque en la Biblia, ¿por qué lo dice a los jóvenes? Es porque están comenzando a vivir, a experimentar, como les dije yo al principio, en la vida social, en la vida, ¿cómo se llama? La internet y todo esto, o los amigos, las redes sociales. ¿Qué le van a decir? Usted hágalo, porque son experiencias de la vida. Esto le va a ayudar antes que se case. Eso es lo que le dicen, mas no conocer las consecuencias. Entonces, es de tener mucho cuidado a esos tipos de consejos, pero cada uno que está acá tiene que tener discernimiento de espíritu. Cuando escuche esos consejos, ahí sí podemos aplicar el dicho que dice que entre por acá y salga por acá y no retenerlo acá, y ni siquiera venir maquinarlo, porque a la manera de maquinarlo entra el corazón y después del corazón viene la acción. Entonces hay muchas consecuencias cuando usted retiene alguna información que no es la correcta. Le entra la duda y la curiosidad. Al saber que no es correcto, mejor omitirlo. Entonces, pero el joven dirá, bueno, en verdad suena bonito lo que dice. Suena bonito, así, fácil decir, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Pero me gustaría que algún joven soltero, para ir terminando, me lea en Filipenses 4:13. Alguien que sea voluntario, me gustaría que lo lea y luego lo leemos todos juntos. Jóvenes solteros. Alguien que por acá que quiera leerlo. Sí, aquí está. 4:13. Filipenses 4:13. Okay. Philippians 4:13. I can do all things through Christ, which strengthens me. ¿Continúo? Solo el 13. Okay. Sí, fíjate lo que dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay otra manera que no va a poder hacerlo sino en Cristo Jesús, que lo va a fortalecer en sus decisiones personales. Así es que cada vez que tenga esos pensamientos, recuerde este versículo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que esta es la pequeña cápsula que se les trae